Es difícil verbalizar la emoción que pueda estar sintiendo. Por eso de antemano les pido excusas por lo incoherente o concatenado que pueda ser en mi intervención. Recibo este homenaje inmerecido como un reconocimiento a la institucionalidad, como un reconocimiento al Ministerio Público y al cumplimiento de las funciones constitucionales y las funciones legales que me ha tocado desempeñar desde el año 2009. Conocen ustedes muy bien que la Procuraduría General de la Nación es de las instituciones más añejas en nuestra sociedad, en nuestro Estado. Fue el libertador Simón Bolívar, por allá en 1830, que concibió la necesidad de que existiera una autoridad con independencia para lograr ejercer lo que él quiso inicialmente, la defensa de las costumbres públicas. Y eso ha quedado en el ADN de la Procuraduría. Y después de los avatares de la historia constitucional y de nuestra historia política, la Procuraduría es hoy un órgano por voluntad del constituyente que le confiere credibilidad a nuestra institucionalidad en la medida que cumple sus funciones misionales. Encontramos su diseño actual como garante de garantías, como defensora de los derechos fundamentales, como defensora del interés general, del patrimonio público, de los intereses colectivos. La Procuraduría tiene una doble naturaleza, haciendo un símil con el águila bicéfala de los Austrias. La Procuraduría tiene una doble condición: es sociedad y es Estado. Es sociedad porque representa a la sociedad, porque le corresponde defender sus derechos, porque le corresponde ser la voz de ella. Por esa razón, al procurador no se le puede pedir que no hable cuando encuentra que pueden haber circunstancias que afecten no solamente su integridad, sino los derechos de los asociados. Cuando asumí la Procuraduría en el mes de enero del año 2009, entendí que había un sinnúmero de retos y que si los había asumido, debía ser coherente con ellos. Entendí que había un reto esencial, el de la lucha contra la corrupción. Corrupción que como nunca antes en nuestra historia estaba progresivamente deslegitimando nuestro sistema jurídico y político, y que era menester entonces asumir con toda la decisión esa tarea que la Constitución le señalaba al procurador. Pero ahí vale la pena recordarlo. Debemos aceptar
que en las estrategias de nuestro Estado para enfrentar la lucha contra la corrupción encontramos que este ha sido deficitario. Porque se ha reducido exclusivamente a pretender combatirla a ella con instrumentos positivos, con instrumentos normativos, los cuales son necesarios, pero no son suficientes. No hay año, tal vez, donde no se modifiquen los estatutos anticorrupción, donde se crean nuevos tipos penales y disciplinarios, y al cabo del tiempo vemos que esta no produce, no obtiene los resultados deseados. No ha habido época en la historia de nuestra institucionalidad donde no se hayan hecho mayores esfuerzos por la transparencia. Cuántas leyes, cuántos convenios internacionales, cuántas modificaciones legales. Nunca antes los órganos de control, como popularmente se les dice, nunca antes las asustadurías habían tenido tantos instrumentos destinados para afrontarla decididamente. Nunca antes los funcionarios públicos que ejercemos esas competencias habíamos viaticado más, asistido a congresos internacionales para cualificarnos en la lucha contra la corrupción, y nunca antes esta había llegado a los niveles que hoy ha llegado, como les referí hace algunos instantes, afectando nuestra institucionalidad, nuestra credibilidad y generando incertidumbre y desconfianza. ¿Qué hacer? Me preguntaba inicialmente, ¿qué hacer para lograr cumplir estas funciones que se me acababan de encomendar? Y pensé, se me traje a colación un episodio muy conocido. Algunos seguramente me habrán oído esta intervención. Les pido excusas, pero voy a hacer referencia a este episodio. Decía que pensando en esas circunstancias que acabo de relatar, recordé el episodio de un alcalde, el alcalde de Palermo, no Palermo, Tolima o Huila, sino el alcalde de Palermo, Italia, don Leo Luca Orlando. Y ustedes saben lo que significa Palermo, que es la capital de Sicilia, lo que significa Sicilia en la historia de la mafia. Este alcalde dijo: yo quiero contribuir a romperle el espinazo a la corrupción en mi Palermo, en mi Sicilia. Yo quiero lavarle la cara a la tierra donde reposan mis cunas y mis tumbas. Y reflexionando, para combatir la corrupción es menester dos ingredientes esenciales. Uno, que es la legalidad, que son los instrumentos positivos, que son las investigaciones, las sanciones penales, las sanciones disciplinarias, las investigaciones policiales, la técnica al servicio de la sociedad y de la defensa de sus instituciones. Dijo, pero ello no es suficiente. Y trajo un símil. Él hablaba del carro siciliano. Yo no sé qué es el carro siciliano, porque no conozco Sicilia, pero por la descripción se me asemeja mucho a un carro de mula, que tenía dos carros, dos llantas, para que ese carro avance
en un mismo sentido, con una misma velocidad, con un mismo propósito. Ambas llantas deben moverse en igual sentido, con igual velocidad y en igual dirección. Entonces seguía explicando don Leoluca Orlando la llanta de la legalidad y la llanta de la cultura. Y si ambas no ruedan en el mismo sentido y con la misma velocidad, sino que una está frenada o una no existe, el carro no avanzará. Y de ahí es donde surgió un tema que hoy se trae mucho a colación. Se habla de la cultura de la legalidad. Entonces, detenernos un poco en los aspectos culturales. Eso en plata blanca se llama valores y se llaman principios, que son los únicos que pueden permear las conductas de los hombres, que son los únicos que pueden determinar las acciones sociales. Y si se quiere ser más expreso y más explícito, nosotros no podemos tener buenos funcionarios públicos, probos, respetuosos del interés general, del patrimonio público, si no tenemos buenos ciudadanos. Si no tenemos ciudadanos que puedan ejercer las virtudes cívicas. Y no podemos tener ciudadanos que puedan ejercer las virtudes cívicas si no transmitimos los valores y los principios. Esos valores y los principios no los transmite ni el mercado ni el Estado. Los transmite la célula vital de la sociedad, que es el escenario natural para transmitir esos valores y esos principios. Si nosotros hoy los echamos de menos, es porque cada vez tenemos menos familia. Y si tenemos menos familia, cada vez el escenario natural para transmitirlos, pues está afectando precisamente toda la cadena que viene a constituir el entramado social. Entonces, por eso he realizado como parte esencial en mi programa del Ministerio Público o en el ejercicio del Ministerio Público, sobre todo en la función preventiva, una ardua campaña para señalar a hora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, como lo recuerda San Pablo. Aquí lo digo con tranquilidad, sin que me vayan a declarar inexequible esa afirmación. Señalar exactamente cómo estamos nosotros buscando el muerto río arriba, a pesar que hagamos todos los esfuerzos desde la institucionalidad, que los debemos hacer quienes tenemos funciones públicas, debemos aplicar la ley, debemos ejercer todas nuestras funciones en orden a la prevalencia del interés general, pero no es suficiente si no logramos precisamente generar toda una cultura en principios y en valores para lograr permear las conductas de los hombres, creando buenos ciudadanos para que tengamos buenos gobernantes. Y los valores y los principios en nuestra historia colombiana, ¿dónde los encontramos? Los encontramos inevitablemente en nuestras tradiciones. Y nuestro país es un país cristiano, y esa no es una afirmación confesional, sino es un hecho histórico objetivo, que son los valores y los principios que han construido, y bajo ese alero se ha construido nuestra nacionalidad y se ha amasado nuestra institucionalidad. Hace pocos días
leía una muy interesante intervención del presidente del Reino Unido, del primer ministro, don David Cameron, el mes de septiembre del año 2011, después de unos desórdenes que destruyeron gran parte de la ciudad londinense en sus suburbios como consecuencia de unas protestas juveniles. Al volver la calma, él se dirigió a los londinenses y decía: al ver las llamas humeantes que destruyeron los centros comerciales y los vehículos automotores, pensaba en las familias de esos adolescentes, pensaba en los padres de familias de esos adolescentes. Y sigue don David Cameron: y desde ese momento decidí que las políticas públicas deben hacerse en perspectiva de familia. Si fortalece a la familia, si provee la unidad de la familia, si fortalecen los valores, las políticas públicas deben continuar y el Estado inglés debe promoverlas. Pero si no, deben dejarse a un lado, porque es indudable que las políticas públicas deben construirse y realizarse en perspectiva de familia, porque sabe, y desde luego don David Cameron no hace parte de la nómina paralela de la Procuraduría. Esa circunstancia es la que ustedes saben ha permeado la gestión que terminé hace algunos meses, y esa es el talante que va a seguir permeando estos 4 años de mi segundo periodo. Desde luego, con las 2 ruedas, la rueda de la legalidad, en la lucha incesante frente a la corrupción, en la lucha decidida para imponer sanciones a quien lo ameriten, desde luego respetando el debido proceso y respetando el derecho a la defensa, pero siempre enviando mensajes claros a los corruptos para que entiendan que por lo menos corren riesgos, y para que la sociedad entienda que hay instituciones que defienden los derechos y los intereses de la sociedad. Y de allí la decisión que se tuvo en el primer periodo de sancionar a funcionarios de la más alta alcurnia administrativa, porque no es admisible ni es comprensible que ese género de decisiones solo afecte a los porteros y a las secretarias, sino que es pedagógico que todos los funcionarios públicos estemos sujetos al control de los órganos que el Estado ha creado para esos menesteres. Y desde luego, eso no es solo responsabilidad del Estado ni responsabilidad de la Procuraduría, la sociedad civil está implicada en ello. Y cuando hablo de la sociedad civil, hablo, por supuesto, de la educación, hablo de todas las fuerzas sociales, ustedes, quienes son las personas que han convocado a este evento y hacen parte de esa sociedad civil, todos estos movimientos, todas estas organizaciones, los partidos políticos, los gremios y demás deben estar
comprometidos de manera franca y decidida para generar toda una cultura en nuestros valores y en nuestros principios, rescatando nuestras tradiciones, que son ellas las que han permitido que Colombia haga presencia en nuestra historia republicana y en el concierto internacional. Por eso, a mí no lograrán descafeinarme determinados meandros que ustedes conocen, a cuáles me refiero. No lograrán, a pesar de los señalamientos, a pesar de las estigmatizaciones que se hacen al procurador, no por lo que él hace, sino por lo que él piensa. Pero precisamente eso es lo que me ha permitido, esas convicciones que pretenden ser irrisión de algunos, son las que me han permitido ejercer responsablemente mis deberes constitucionales y mis deberes legales. Seguiré actuando con autoridad y con independencia. Lo he dicho en las últimas semanas, afirmaciones que han ocasionado el escozor de algunas autoridades. Seré vigilante como representante de la sociedad del proceso de paz en La Habana. Y seré vigilante, y eso no es una posición caprichosa del procurador. Lo hago, lo he hecho, lo seguiré haciendo en cumplimiento de mis roles constitucionales, de mis obligaciones constitucionales. No se les olvide que el procurador representa a la sociedad, y si hay algo sensible en nuestra sociedad, algo que la sociedad desea, es precisamente la paz. Pero la paz no se puede obtener a cualquier precio. La paz no se puede obtener con el sacrificio de las víctimas. Y se sacrifica a las víctimas cuando se pretende que los responsables de delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra y los genocidios no tengan un solo día de cárcel. Y cuando digo ello, no estoy sino defendiendo la sociedad, defendiendo a las víctimas, defendiendo el ordenamiento jurídico y defendiendo los compromisos que Colombia tiene en el concierto internacional. Podría seguir reflexionando sobre este tema, pero suficientes polémicas se han desatado y no quiero generar un nuevo capítulo de ello, pero simplemente quería insistir en que en este periodo que estoy iniciando, seguiré ejerciendo las funciones con el mismo talante, en el mismo sentido, defendiendo, promoviendo y defendiendo los derechos humanos, defendiendo el ordenamiento jurídico, representando a la sociedad, defendiendo el patrimonio público, el interés general. Y al hablar de representación de la sociedad, quiero decir que seguiré con el mismo talante defendiendo la vida, la familia y el matrimonio. Les agradezco estos gestos de afecto.
les manifiesto que quedo eternamente agradecido y ello me servirá de acicate para seguir recorriendo este camino. Encomiéndeme a la Virgen de Chiquinquirá en sus oraciones. Muchísimas gracias, señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.